Título de la prédica para el día de hoy: tu tristeza se convertirá en alegría. Mire, usted dice, estoy todo triste, todo deprimido, todo amargado, no sé, es una tristeza tenaz. Tranquilo, Dios te está diciendo, esa tristeza se convierte en alegría si entendemos de qué se trata el asunto. Por eso te damos gloria y honra a ti, Señor, en tu nombre, Jesús. Dice allí a partir del versículo 16 de Juan 16. Entonces él llega y dice, Jesús estaba ya ahí llegando a la madrugada en el jardín de Getsemaní. Específicamente dentro de ese jardín había un montecito que él lo llamaba el Monte de los Olivos. Bueno, todos lo llamaban el Monte de los Olivos. Y desde ahí les enseñaba a los 11 discípulos que estaban con él. Y llega y les dice, dentro de poco ya no me verán. Eso ya se los había dicho varias veces, pero vuelve y le repite, porque esto tiene un enfoque mucho más profundo que le repita esto, pero con un enfoque más profundo, porque mire, dice, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Dice, ¿cómo así? Dentro de poquito no me van a ver, pero un poco después sí volverán a verme. A ver, sí o no, lo vemos y que hay tanto tiempo. Entonces, algunos discípulos que hacía rato no hablaban, llevaban como más de 3 horas sin hablar nada, solo escuchando a Jesús, que el Espíritu Santo, que sabía que estaban tristes, pero que él iba a volver al Padre, que no se pusieran así, que les iba a enviar al Consolador y todos estaban era callados, tristes. Volvieron a hablar, al fin volvieron a hablar, pasadas unas horas, a raíz de esto que les dijo. Entonces empezaron a murmurar entre ellos. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir con eso? Que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme y que porque voy al Padre, ¿qué le pasa? Yo, o se va o no se va, ¿cómo así que me ven o no me ven? Luego insistían, versículo 18, ¿qué quiere decir con eso dentro de poco? No sabemos de qué habla, no comprendían. Y vamos aquí a explicar hasta ahí ese pedacito, después el resto. Entonces ponga la atención. ¿A qué se refería cuando les dijo todavía un poco y no me verán? Y de nuevo un poco y me verán, porque voy al Padre. Y mire, a este nivel que estamos ahorita, porque esto se lo había dicho varias veces, esto es más profundo. Pueden haber tres posibilidades. Escuche, de esto. Mire, se han sugerido estas tres posibilidades. Primera, que se iba a referir a las apariciones después de la resurrección. O sea, él ese día en la mañana, ese jueves, lo iban a coger preso, el viernes lo iban a matar a las 3 de la tarde y el domingo iba a resucitar. Entonces, mire, por un poco no me van a ver. ¿Cuándo? Jueves, viernes, sábado, domingo. Y de nuevo me verán. El domingo resucita. Pero es que también dice, porque voy al Padre. Dice, a vainas. Entonces, come ese pedazo. Entonces, mire, podía referirse a eso. Entonces dice, ahí dice, la muerte de Jesús y los días que estuvo en su sepultura. Sería el tiempo cuando no lo verían, pero todo cambiaría cuando se les apareciera nuevamente después de su resurrección y antes de su ascensión. Es decir, después de ese domingo resucita él y está con ellos 40 días, bueno, 40 días en total con toda la gente, los 520 que lo vieron. Y antes de su ascensión, allá que habla en capítulo 1 de Hechos, en esos 40 días podía referirse a eso, ¿cierto? Por un poco de tiempo no me van a ver, pero después voy a volver y después voy al Padre. Es una. Segunda posibilidad, el Señor se iba al Padre y los discípulos le verían en la persona y obra del Espíritu Santo. Esto es lo que pasó en qué? En Hechos 1, versículos 11 dice que se quedaron viendo al cielo después de los 40 días, que él se fue al cielo, allá al Padre. Y dijo que nos enviaba a quién? Al Espíritu Santo.
y dejarían de verles después de su ascensión hasta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esto encajaba perfectamente esta explicación, esta posibilidad con lo que el Señor les acababa de decir en Juan 16, 13, 15. ¿Se acuerda que les dijo? Que les convenía que Él se fuera, porque les enviaría el Espíritu Santo, porque Él iba a volver al Padre. Entonces también por un poco de tiempo, esos 40 días, me voy, pero viene el Espíritu Santo. La tercera posibilidad de ese, no me verán, pero después sí me verán. La tercera posibilidad es que les estaba hablando de su segunda venida en gloria, que la estamos esperando, ¿cierto? Su segunda venida aquí a la tierra. En este caso, está hablando de un periodo de tiempo entre su partida al Padre, es decir, la ascensión al cielo, y su regreso, su segunda venida en gloria cuando lo veremos cara a cara. Vendrá por su iglesia al rapto y vendrá aquí a reinar por 1000 años. Esto se relaciona con una expresión parecida que encontramos en dónde? En Hebreos y en el contexto de su segunda venida del Señor. Porque aún por un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué pena, esto es en Hebreos, no en Hechos 10:37. Listo, por un poquito de tiempo. Y que soy pastor, el que ha de venir vendrá y no tardará. Acuérdese que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que para Papito Dios, estos 2000 años son solo 2 días. Entonces es un poquito de tiempo y vendrá, porque para él como 1000 años es como un día. Eso dice la palabra, ¿cierto? También puede ser este, por un poquito de tiempo. Hay estas tres posibilidades. Ahora, quiero que se quede usted con lo siguiente. De aquí para abajo, ponga la atención. Quizá esta ambigüedad tenga la finalidad para nosotros los cristianos, para los creyentes, que quiere darnos a entender el Señor Jesús y porque aquí repetía tantas veces esto es porque esto ya es más profundo, que no debemos pensar en una sola de estas tres opciones, sino en las tres. Ponga la atención, porque si usted pone a analizar estas opciones que aquí, estas tres que acabamos de plantear, hay una progresión, son progresivas, son cronológicas, unas van detrás de otras y evidentemente progresan en cada una de ellas, ¿cierto? Y entre todas ellas. O sea, cada una por separado y entre todas ellas juntadas. Porque eso es cierto. Esa mañana de ese jueves, de esa madrugada, lo iban a coger preso. Y es cierto que hasta el domingo él iba a resucitar. Como también es cierto que a los 40 días ascendió al Padre y tampoco lo iban a ver hasta su segunda venida. Como también es cierto que estamos esperando esa segunda venida y va a llegar. Así hayan pasado 2000 años que son para Dios como 2 días. Son progresivas y todas tres son ciertas. Entonces, eso es lo importante en que está, en que en esa progresión siempre está basada en la resurrección. Y si hay algo clave en la Biblia para el creyente y que nos debe motivar al máximo, es la resurrección. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Dice que si la resurrección no fuera lo fundamental también dentro del evangelio de las buenas nuevas, toda nuestra prédica sería en balde, en vano, no serviría para nada si la resurrección no fuera un hecho verdadero. Y en cualquiera de las tres está hablando de la resurrección. ¿Es correcto o no? Así que ponga la mirada en lo eterno, en lo de arriba, en la vida eterna que puede vivir al lado de Dios o en el infierno. Solo hay esas posibilidades. Entonces, esta es la clave. ¿En dónde me voy a fijar? Y de esto es lo que les estaba hablando. Por eso, dice aquí, hay una progresión evidente entre todas estas, porque de lo que habla es de la resurrección. En primer lugar, el Señor se reveló a sus discípulos por medio de la resurrección. Luego esta revelación se extiende a todo su pueblo. ¿Quién? A la iglesia, a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorificar al Hijo
en nosotros, para que el Padre sea glorificado. Y finalmente se va a revelar de forma plena y perfecta cuando Él venga por segunda vez, ¿cierto? Ahí va a ser perfecta y plena, ya como que, como rey legítimo, no como lo que se fue, como cordero. Falta que venga al final como rey, y esa es su segunda venida. Y se completa todo. Por eso entiende usted el título. ¿Cuál es el título? Que tu tristeza se convertirá en qué? En alegría, si yo le pongo la mirada en lo eterno. Mire, dice allí, volvamos un momentico aquí a la primera. Póngale atención, ¿cierto? Aquí abajo. Mire, póngale atención aquí, ¿cómo es? Dice allí, continuemos. Verso 19. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. ¿Cómo así que un tiempo? Pero después no me van a ver, pero pasado un tiempito sí me volverán a ver. Entonces les dijo, sabía que estaban murmurando. No los oía, pero sí sabía de lo que se trataba. Se están preguntando aquí ustedes, mis 11 parceros, ¿qué fue lo que quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a ver? A ver, les aseguro que ustedes llorarán de dolor, ¿cierto? Tristeza, mientras que el resto del mundo se va a alegrar, y eso es cierto. Cuando él estuvo ahí crucificado en la cruz, los romanos y todos los que estaban ahí estaban alegres. Los únicos que estaban tristes eran las tres Marías, incluyendo la madre de Jesús y María Magdalena y Juan, uno de sus discípulos. ¿Estaban qué? Tristes. El resto estaban contentos y hasta se jugaban qué? Las vestiduras del Señor. Entonces, mire, ahí dice, lloran mientras que el mundo se alegra. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. A los 3 días se iba a convertir en alegría. También cuando el Espíritu Santo, Jesús ascendió al cielo y nos envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés, también esa tristeza se convirtió en alegría. Y ahorita nosotros que no lo vemos, pero cuando Él venga por su iglesia y su segunda venida, también nos vamos a poner ¿qué? Alegres, porque en eso está nuestro fundamento. Cuando yo pongo mi mirada en lo eterno, vean. Entonces, cualquier tristeza se convertirá en alegría. La mujer, y aquí da un ejemplo, ponga la atención, el ejemplo que él da. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Cuando siente esos dolores, es decir, las contracciones, ¿qué? ¿Ella llora de alegría o esas contracciones y ese pujar y todo eso le produce dolor y llora primero de dolor? Ah, bueno, pero cuando nace la criatura, mire, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de esa angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Entonces, cualquier pujo, cualquier contracción, por más dolorosa que fuera, todo ese dolor se convierte en ¿qué? En alegría, la alegría de ser madre. Entonces llega y dice, te habla a ti y a mí, Jesús, y nos dice, lo mismo les pasa a ustedes. Ahorita estamos tristes porque no vemos a Jesús. Ah, sí, que aquí está el Espíritu Santo entre nosotros, pero es que no lo vemos, pero es que queremos verlo cara a cara. Tranquilo, ya va a llegar el día. Es más, cada vez está más cerquita. Las señales hablan del regreso del Señor. Pero cuando Él vuelva, ¿cierto? Por segunda vez, y venga primero por su iglesia en el rato, pues ¿qué vamos a hacer? Mire, se alegrarán. Y nadie va a quitar esa alegría. Eso esto es muy profundo. Si yo pongo mi mirada, mis pensamientos en esto y dejo de andar pensando tanto en los problemas, en la plata, en el trabajo, en mis adversidades, no, tranquilo, hay que ponerlo en lo eterno. El resto es añadidura para Dios. Mire, la explicación de este pedazo del embarazo, para que quede ahí. Eso es que queremos que esto quede por escrito. ¿A qué se refería el Señor cuando les decía, no me veré? Ese ya lo vi. Para ilustrar ese de la transición que sucede de la tristeza, del dolor a la alegría. ¿Qué hizo el Señor Jesús?
usar el ejemplo de una mujer embarazada cuando le llega la hora de dar a luz. En las escrituras del Antiguo Testamento, esta ilustración de la mujer que da a luz está en Isaías, Jeremías, en Oseas, en Miqueas. ¿Qué buscaba? Normalmente se busca transmitir la idea de lo inevitable. Toda mujer pasa por esos dolores de parto, por esas contracciones. Eso es inevitable. Nosotros también pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, pero que con el Espíritu Santo lo vamos a lograr. Y duele, claro que todo eso duele. Todas esas tormentas, todas las tribulaciones que Dios convierte en pruebas, duelen. Pero cuando se da el parto, cuando llega su momento, ese parto no hay forma de eludirlo, de aplazarlo. Es decir, cuando llega la prueba de fe, no hay forma de eludir ni de aplazar las pruebas de fe. Y también sirven para ilustrar un dolor intenso que rápidamente va a quedar olvidado cuando llega esa alegría, ese gozo que se supera ante cualquier angustia cuando la madre tiene a su recién nacido en brazos. Ya no importa por lo que pasó, por lo que sangró, si fue muy doloroso o no. La alegría de tener a su hijo en sus brazos es lo mismo cuando uno pasa la prueba de fe, tiene una alegría inmensa, como usted le puede preguntar a los bautizandos del lunes. Una cosa fue cuando entraron y otra cuando salieron. Qué alegría la que tenían todos en sus caras y muchos de sus familiares. Entonces, esto iba a ser también aquí el caso de nuestro Señor Jesús. Él había hablado a menudo de la cruz como ese momento en que iba a llegar la hora. Ahí están las citas bíblicas que ya las hemos visto en el Evangelio de Juan. Con toda claridad les dijo a sus discípulos que era necesario que el Hijo de Dios, del hombre, padeciera muchas cosas, esos dolores, y fuera desechado por los líderes religiosos de su propia nación y por su propio pueblo judío, ya como lo dice Lucas. Pero después de todos esos dolores, de todo ese sufrimiento, inmediatamente vendría el gozo de ¿qué? De la resurrección. Uf, o sea que el nacimiento es de la resurrección, mire, y de ver a muchos de sus hijos llevados de gloria en gloria, como dice allá Hechos 12. Pero no solo les habló de los sufrimientos de él siempre fue honesto con sus discípulos y no les ocultó la angustia por la que ellos mismos tendrían que atravesar. ¿Vamos a ser probados en la fe? Sí. ¿Y se sufre? Sí. ¿Y duele? Sí. Pero piensa en el resultado cuando uno es aprobado en fe. Mire, por supuesto, él quiere evitar problemas, así como quería ver si la evitado, pero eso no es posible. Es necesario, así como a la mujer le es necesario pasar por las contracciones y todo eso, es necesario, eso es inevitable. Pues también para nosotros. Escuche esto, lo que dice aquí. La cruz viene antes que la corona. Así como Jesús, antes de ser coronado rey, en su segunda venida va a venir, primero fue cordero. Y como cordero fue llevado al matadero. La cruz viene antes que la corona. Nosotros nos gusta la corona y vivir como rey. No, no, no. Esto viene en ese periodo de transición, como lo habla aquí. Primero debe haber comunión con los sufrimientos de Cristo para antes que querramos compartir su gloria, su corona como rey. Qué explicación tan padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y gracias por lo eterno, por la resurrección, porque te vamos a ver cara a cara, Señor. Gracias te damos por tus explicaciones en el nombre de Jesús.